Buenas noches, señores estudiantes. Estamos en la semana 5. Vamos a dar inicio sobre los métodos, la segunda parte de los métodos jurídicos, donde vamos a revisar los métodos de integración del derecho y los métodos de creación legislativa del derecho. Como anteriormente, pues revisamos la primera parte correspondiente a los métodos jurídicos, que correspondía a los métodos de interpretación de la ley. Dentro de la segunda parte de los métodos jurídicos encontramos que también depende del ordenamiento jurídico interno de cada país, que son de suma importancia en su formación profesional. Los métodos de integración del derecho tenemos como primera parte las lagunas de la ley. El juez no puede dejar de fallar de acuerdo a silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, porque esto incurre en responsabilidad por denegación de justicia, donde surge entonces la necesidad de llegar a las lagunas. Para la escuela, que anteriormente la vimos, la exegis, esta no existe en lagunas según Alencia Sea, donde es un jurista y catedrático del derecho civil colombiano. A través de sus obras y la enseñanza universitaria, esta modificó los paradigmas tradicionales del derecho civil, donde existen 4 tendencias actualmente sobre el procedimiento que debe emplearse para estos vacíos. Como primer punto tenemos que las lagunas de la ley también deben de llenarse por medio del procedimiento análogos, también por que deben llenar creando libremente el derecho, también acudiendo al primer lugar a la analogía, y también que debe acudirse a las analogías de la aplicación de los principios o reglas generales del derecho. En la integración del en el derecho colombiano, Valencia Sea, la legislación colombiana reconoce también expresamente las exigencias generales sobre validez y aplicación de las leyes de acuerdo al de acuerdo al año de 1887. Entre estos medios para llenar las lagunas de las leyes, que son la costumbre y la analogía, tenemos también las reglas generales del derecho. Primero, tenemos la costumbre. La costumbre es la regla jurídica, nacida también de aquellas prácticas uniformes públicas y reiteradas de la sociedad donde existen sin intervención del legislador, donde la costumbre que sea considerada también como norma jurídica, esta debe llenar también las exigencias. A la costumbre, también esta significa que la costumbre no solamente debe contrariar la ley directamente ni tampoco indirectamente, cualquiera que sea la naturaleza, pues esta es imperativa, taxativa y dispositiva. La pluralidad de las prácticas, este elemento vuelta consiste en las prácticas de los hechos constituidos de acuerdo a las costumbres que sean reiteradas, repetidos de un largo espacio de tiempo. La uniformidad también de las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre. Esto quiere decir que las prácticas deben realizarse por parte de los individuos donde constituye un cierto grupo social del mismo modo. También se analiza la publicidad de las prácticas donde constituye la costumbre, que deben ser públicas. Estas para que sean conocidas suficientemente por las personas que deben de ser de grupo social. La generalidad también de las prácticas, esta vuelta consiste este requisito en que las prácticas sean realizadas de todos los miembros del grupo social en donde se haya de aplicar la costumbre en un determinado caso. La idea de la obligatoriedad de las costumbres en su grupo social, donde la opinión de la costumbre debe de regir en el medio social, donde se trata que por ser necesaria y de que su incumplimiento o violación acarrea una sanción jurídica. Perdón. La analogía. La analogía vuelta esta por su procedimiento en virtud del cual se atribuye que es un caso imprevisto donde las consecuencias jurídicas producen a otro semejante, es decir, que presenta ciertos elementos comunes como el primero, que es la identidad parcial. En las reglas o principios generales del derecho,
El intérprete está obligado vuelta a buscar una regla general del derecho cuando para un caso concreto se encuentre solución en el derecho escrito, ni tampoco en la costumbre, como puede resolverlo como analogía legis. Todo el método de creación legislativo del derecho vuelta, esta es desde el papel que tiene el legislador de la creación de la ley, donde los factores dan origen al derecho y la técnica de redacción de normas. Ya, esta ley en sentido escrito es una de las formas que reviste el derecho para manifestarse. Tres cosas deben de indagarse: el papel del legislador en la creación de la ley, los factores generales del derecho que deben tenerse en cuenta al legislador y la técnica de redacción de las normas jurídicas. El papel del legislador en la creación de la ley. El papel desempeña en la elaboración de la ley, que hay dos escuelas que bien definen el derecho natural y la histórica. La escuela del derecho natural y de gentes es la escuela, esta surgió en el año 17, en el siglo XVII, donde sostiene el derecho que es producto de la razón, un mero resultado del pensamiento humano que descubre un conjunto de reglas ideales de conducta inmutables, universales y perfectas, el cual inspira al legislador en su labor de darle expresión el derecho, donde mediante la ley, donde Hugo Grotius habla que define el derecho positivo llamado por el voluntario, que es un jurista, escritor y poeta. En el derecho natural, se concibe que es esta escuela como un derecho superior a la voluntad del legislador, debiendo servir la dirección y orientación al derecho positivo. La escuela histórica. Esta escuela nació en Alemania durante el primer cuarto siglo del siglo XIX, siendo sus jefes Sabe y Pucha, figuras juristas que se dedicaron al análisis del derecho romano. Este punto se apartó de las escuelas del derecho natural, que se colocó en el centro de la realidad social. En este es un estadio en vuelta más avanzado. El derecho progresa por medio de la técnica, una obra científica de los juristas, quienes, de acuerdo a las tradiciones nacionales, lo desarrollan y sistematizan. El elemento generador del derecho no es pues solamente la voluntad del legislador, sino también la conciencia popular, el espíritu del pueblo. A partir de la escuela histórica del derecho también es denominado por la historia, porque ha evolucionado constantemente e indefinidamente. Los factores generales del derecho, según Lozano y Lozano, que el derecho es fundamental, dinámico, está perpetua, también formado y admite indefinidos desarrollos por excelencia de producto nacional de los pueblos. Los factores generadores del derecho constituyen también los llamados reales o materiales. Estos factores son dos, según Bonins, jurista francés, el experimental y el racional. El factor experimental está constituido por las aspiraciones de la armonía social, las cuales tienen un origen en el medio social y en la naturaleza, que es donde permanece el hombre. En el medio social, vuelta a las aspiraciones del medio social, a diferencia del factor experimental, estas son las que suministran la materia o sustancia misma del derecho para elaborar sanamente las reglas del derecho e instituciones jurídicas. Esta debe partirse ante todos los datos reales y estrictamente naturales del derecho positivo. Estas realidades positivas y actuales no crean directamente las reglas jurídicas, pero sí dibujan sus contornos y por lo menos constituye su medio. Se presenta un conjunto de consideraciones de orden físico, psicológico, moral, religioso, económico y político. Por ello, se ensaya también distinguir en forma más simple los diversos factores generadores del derecho, teniendo en cuenta también las diferentes clases y reglas que les imponen al hombre, sin intervención de la voluntad del legislador, que son, a saber, las reglas religiosas, las reglas morales y las reglas económicas y el estado social. La naturaleza permanente del hombre está vuelta al lado de las aspiraciones del medio social. El legislador debe tener en cuenta los datos suministrados por la naturaleza permanente del hombre, contemplada en los aspectos experimentales, tales como las ciencias físicas y las morales que nos presenta. Los datos de la naturaleza que permanentemente el del hombre son los que suministran el elemento fijo del derecho.
Estos datos también son suministrados por las necesidades del medio social, donde forman la sustancia cambiante indefinidamente, en donde transforman el elemento experimental. El factor racional, de vuelta, es el segundo factor generador de las leyes e instituciones jurídicas y está traducido por la noción del derecho. Su misión es inspirar y dirigir el derecho experimental y filtrar y controlar. La técnica de redacción de las normas jurídicas. Esta vuelta es existen dos puntos en el que nos hablan sobre la necesidad de la técnica de la elaboración de las leyes, que está la llamada política jurídica, aquellas que tienden y van dirigidas a aplicar e interpretar al juez en el caso de dificultades. Es necesario también pues que ella sea dictada siguiendo ciertas reglas técnicas. Las reglas técnicas de elaboración de las leyes que pueden seguirse de acuerdo a las siguientes fases. La determinación del fin de las reglas jurídicas. Este fin siempre es doble mediado e inmediato. El primero es el que persigue todo el ordenamiento jurídico y el segundo vuelta a la satisfacción de la necesidad, mostrando por el elemento experimental del derecho. El Estado social en toda su complejidad y naturaleza permanente del hombre, los fines de ordenamiento jurídico, pues uno de estos fines de los que realiza ideal de justicia concebido en la sociedad para cual se legisla. Otros es lograr la paz. Algunos piensan que el derecho es un medio para la seguridad jurídica y, en fin, para otros el bien público temporal. Los valores del bien público son individuales. Estos son consagrados y perfeccionando al individuo y colectivos sociales o comunitarios destinados a lograr el desarrollo de la población en número y calidad, así como el espíritu de unión y de sacrificio. O sea, en pocas palabras, pues tenemos los valores colectivos que son los que persiguen la grandeza y la prosperidad de las naciones. Los valores anteriores tenemos los políticos que refieren al Estado. Estos valores están al servicio de los demás porque el bien público en cualquiera de sus categorías valorativas serán también servidos como en el grupo fundado para el fin que sea de mejor calidad. Ahora bien, también estos valores humanos que encierran el bien público existe una jerarquía, la jerarquía de los valores relativos del bien público, que es el siguiente: los valores espirituales, los valores materiales y los valores individuales. La aplicabilidad de las reglas jurídicas. El derecho, como toda regla de disciplina social, existe también que sea aplicado, ser puesto en ejecución por medio de órganos exteriores, también que son los funcionarios y jueces de la aplicabilidad de las reglas, a saber. El derecho también debe de ser suficientemente definido, o sea, no es prácticamente en todo aquello que dé lugar a dudas y a controversias que son productoras de inseguridad. Los supuestos de hechos previstos por las reglas del derecho deben ser susceptibles de prueba. Es preciso, además, que esta realización sea aprobada, es decir, demostrada objetivamente, por ejemplo, que engendren una comisión bien respecto a la parte obligada a ejecutar, bien en caso de discusión respecto a los órganos de aplicación del derecho. La concentración de la materia jurídica debe procurarse que formulen la manera general de la hipótesis sobre la base de una presunción de conformidad de los casos singulares, el caso normal y también de manera general de solución. Redacción de las reglas jurídicas que constan de dos partes: la hipótesis y las consecuencias jurídicas. La hipótesis son los supuestos de hechos que la ley tiene en cuenta para asignarles determinadas consecuencias. Estas son obligaciones o derechos. También atenderse a las siguientes reglas: el empleo del lenguaje jurídico, que es el empleo de un vocabulario preciso. El derecho también tiene su terminología, la cual es la precisión y claridad de los conceptos. Los hechos jurídicos de esta disposición se expresan también haciendo uso de los siguientes conceptos: causa, legitimidad, enriquecimiento, perjuicio de otro. Formulación abstracta de la regla, que también de la regla de derecho, siendo por naturaleza impersonal y permanente, debe ser redactada en una forma general, susceptible de ser aplicada de todos los casos particulares. Con este tema terminamos la segunda parte de los métodos jurídicos dentro de la semana 5 de la unidad 13. Esto es todo, señores estudiantes. Muchísimas gracias.